Durante la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén, nos cuenta Juan, el evangelista, en este cuarto domingo de Pascua, Jesús va a verse rodeado por las autoridades religiosas, los dirigentes judíos, que lo amenazan para que se pronuncie acerca de su identidad y de la misión que él va a llevar adelante. Le preguntan nada más y menos si él es el Mesías. Dice el evangelista, lo rodearon entonces los dirigentes judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a no dejarnos vivir? Si eres tú el Mesías, dínoslo abiertamente. Eso es lo que les preocupa a las autoridades religiosas, que Jesús sea realmente el Mesías, ese Mesías esperado por la tradición que iba a poner orden o restablecer esa justicia, acabando con la corrupción, acabando también con todos los cómplices y causa del sufrimiento, los cómplices del poder romano y causa del sufrimiento del pueblo de Israel. Jesús no va a responder directamente a esta pregunta y a esta amenaza, sino que él va a seguir desarrollando, va a seguir explicando en qué consiste su trabajo. Él ya se ha presentado y también su identidad. Él ya también se ha presentado en este capítulo 10 del Evangelio de Juan como el modelo de pastor. El pastor bueno o el modelo es aquel que da la vida por las ovejas. Y de esta manera Jesús ha lanzado una acusación terrible contra estas autoridades religiosas que pretenden ser los pastores de Israel, los pastores del pueblo, y que Jesús ha desenmascarado diciendo que no son otra cosa que ladrones y bandidos. Está claro que no podía caer nada bien esta acusación que Jesús ha hecho a los más altos cargos dirigentes del pueblo de Israel. Son ladrones y bandidos porque piensan solamente en su propio interés, en lo que les conviene, mientras que el pastor es aquel que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Por eso ahora Jesús sigue con esta imagen, con esta enseñanza acerca del pastor para responder a esos jefes que lo amenazan diciéndoles, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida definitiva y no se perderán jamás, ni nadie las arrancará de mi mano. Jesús está hablando de una voz que es la voz del pastor, del modelo de pastor, que cuando las ovejas la reconocen, pues no se van a dejar engañar por otras falsas voces, por otras falsas doctrinas. Las ovejas cuando han experimentado la riqueza del mensaje de Jesús, cuando han probado en su carne qué comporta seguir a este pastor, tener asegurada la vida, saber que se puede caminar con confianza, con plena libertad. Pues bien, cuando las ovejas experimentan esta vida definitiva, dice Jesús, pues no se van a perder nunca, ni se van a separar de la mano de Jesús. Nadie las arrancará de mi mano. Ya el evangelista Juan ha explicado esta relación tan fuerte que se establece entre Jesús y los que lo siguen en el capítulo precedente, en el capítulo de la curación de aquel ciego de nacimiento. Ese ciego que cuando recupera la vista, la luz, pues las autoridades religiosas hacen todo lo posible para que se retracte, para que se arrepienta de haber recibido esa liberación, esa gracia, mientras que el ciego que ha sido liberado de su tiniebla no tiene ninguna intención de volver a esa ceguera ni de dar alguna aceptación de las palabras de los jefes religiosos, de dar nada que sea volver a esa situación de opresión, sino todo lo contrario, estar con Jesús, permanecer con Él. Nadie arrancará de mis manos las ovejas que me siguen. Cuando se siente esa libertad que el Evangelio comunica, nadie quiere volver atrás, nadie quiere volver de nuevo a estar sometido o a ser controlado por los que detienen el poder. Y sigue diciendo Jesús, lo que me ha entregado mi Padre es lo que más importa y nadie puede arrancar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Repite de nuevo Jesús esa relación tan estrecha, tan fuerte que se crea entre Él y los que lo siguen. Y esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que el Padre le ha entregado, esa misión de establecer y de hacer sentir a toda la humanidad la calidad de vida, ese amor que el Padre comunica a través de Jesús. Y eso es lo único que le importa al Padre. Al Padre, a Dios, lo que le interesa es nuestra felicidad, nuestro bien. Por eso Jesús
se presenta como el modelo de pastor porque es el único que puede garantizar ese crecimiento, esa plenitud humana que su palabra comunica. Y nadie puede arrancarlo, claro, dice Jesús, nada de la mano del Padre, por lo cual a través de Jesús se puede sentir esa relación fuerte, profunda con Dios mismo, se puede establecer esa intimidad única con Él. Y Jesús acaba diciendo algo que va a poner a las autoridades religiosas en estado de alerta y les va a llevar a una rabia, a una violencia única. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Uno es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. No se está diciendo que somos una cosa sola o que hay una unidad entre nosotros, que eso está claro que existe, sino que Jesús está reivindicando para su persona, a él que le han preguntado si eres tú el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús reivindica algo mucho más fuerte que ser el Mesías. Jesús reivindica que Él es de la misma condición que el Padre y Él pues, son ese Dios que se manifiesta en la historia. Somos uno, así se llama Dios en el Antiguo Testamento, así lo recuerda la confesión de Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. De esta manera, el evangelista nos está diciendo que para tener experiencia de Dios, para poder conocerlo, para poder establecer esa relación con Él, la única vía es la persona de Jesús, reconociendo su voz, acogiendo su mensaje, identificándose con su persona. De esa manera podemos tener también experiencia del Dios invisible, de ese Dios que nadie nunca ha visto, como también el evangelista ya ha recordado en el prólogo de su obra. Pues bien, esta declaración de Jesús va a causar una reacción de odio mortal hacia su persona y añade Juan, los dirigentes cogieron de nuevo piedras para apedrearlo. Les replicó Jesús, muchas obras excelentes os he hecho ver que son del Padre, ¿por cuál de esas me apedreáis? Le contestaron los dirigentes, no te apedreamos por ninguna obra excelente, sino por blasfemia, porque tú siendo un hombre te estás haciendo Dios. Se comprende entonces la fuerza y el alcance de esa declaración que ha hecho Jesús. Yo y el Padre somos uno. Para los dirigentes religiosos, las autoridades, esto es una blasfemia. Decir que un hombre se puede poner al mismo nivel que Dios o se puede hacer Dios, eso era atentar a la sacralidad y a la trascendencia de Dios mismo. Por eso esta autoridad religiosa en esa fiesta de la dedicación no tiene ningún reparo en coger piedras para apedrear a Jesús. Jesús corre un peligro muy fuerte. El templo, el santuario, se convierte en el lugar donde se arriesga la vida. En vez de encontrar la vida se puede perder por culpa de estas autoridades religiosas. ¿Qué se tiene que celebrar en esta fiesta? La fiesta de la dedicación, dice el evangelista Juan. No hay nada que celebrar cuando los jefes, los dirigentes, están dispuestos a acabar con todo el que se le oponga, con todo aquel que pueda proponer una nueva imagen, una nueva relación con Dios. Era una fiesta del régimen que servía solamente para controlar mejor a la gente, para imponer aún más ese control o ese poder sobre el pueblo. Jesús ha venido para liberar de todo esto y Jesús está diciendo que ya no hay santuario en el que hay que celebrar una presencia particular de Dios, sino que el único santuario que Dios reconoce es la persona humana, Jesús, es el nuevo santuario del Padre y a través de Jesús, dando adhesión a su persona, también nosotros, recibiendo esa caridad de amor, podemos ser santuarios donde el Padre se manifiesta con toda su fuerza en la historia.